estamos con el doctor Mariano Curiel, aquí en Curiel Vision Center. Y bueno, tengo el gusto y el placer de conocer al doctor Mariano hace muchos años, bastante. Yo creo que desde que estábamos en el Colegio Frontera, doctor. Así es, niños, desde niños. ¿Originario de aquí en Mexicali? Sí, originario de aquí en Mexicali. Soy una tercera generación de médicos. Sí. Mi abuelo era médico, era ginecólogo. Ajá. Mi papá era oftalmólogo. Mi hermano es también médico, es médico estético y hace bariatría clínica. Y yo soy oftalmólogo. Igual que tu papá. Igual que mi papá. ¿Cómo Así iniciaste es. en esto? ¿Fue mucho la inclinación por tu papá o siempre te gustó? Siempre me gustó. Realmente también un tío abuelo materno era ginecólogo igual que mi abuelo. Mi papá, cuando tenía como 18 años, en esa época, pues Mexicali era mucho más pequeño, ¿no? Y andaban cazando allá más o menos por el Valle de la Trinidad. Y en una cacería, un perro de cacería que traían pasó por abajo, las escopetas las tenían recargadas, y pasó por abajo de las escopetas, se cae la escopeta y mi papá se tapa la cara y le pega un escopetazo en el brazo. Y ya le andaban cortando el brazo a mi papá. Entonces mi papá tuvo una lesión en un nervio de la mano y le quedó, la posición se llama empredicador. Entonces, esa posición es la posición que tú utilizas para operar en oftalmología. Entonces, mi papá tenía 18 años en esa época, iba entrando a medicina y él decide hacer oftalmología por esa lesión. Si no, probablemente él hubiera sido ginecólogo y yo hubiera sido ginecólogo. Realmente la oftalmología era muy diferente en esa época. Casi no había procedimientos, casi no había tecnología. No había aparatos, ¿no? No había nada. Todo La era cirugía, manual. abrías el ojo de lado a lado para operarlo. Los resultados eran muy tortuosos. Los pacientes tardaban un mes en recuperarse. Pero pues a mí me tocó ver todo ese cambio porque yo empecé a entrar a las cirugías con él chiquito, desde debo haber tenido 10, 11 años. Entonces me acuerdo perfectamente cómo eran ese tipo de cirugías, lo que se hacía. En los congresos normalmente tú vas y hay wet labs, o sea, en el área comercial se ponen las diferentes compañías y las innovaciones que hay te dan entrenamientos. Y yo iba a los congresos con él y me dejaban entrar a los entrenamientos. Entonces, como si fuera un videojuego, yo iba y jugaba y hacía ahí procedimientos. Y pues era un tema de, pues yo era el único niño que andaba ahí. Entonces, pues no faltaba la gente que se admiraba y decía, no, mira el niño que está operando y realmente pues eso pues como que te alimenta un poquito el tema de decir, ¿sabes qué? Pues yo soy bueno en esto. Entonces, yo siempre quise ser oftalmólogo. Yo entré a medicina para ser oftalmólogo. O sea, realmente... Fue tu final desde que entraste a la escuela. Así es. Las materias que no me gustaban, decía, bueno, las tengo que cursar para pasar, y porque yo quiero ser oftalmólogo, ¿no? Y yo tuve muy claro siempre eso. Siempre estuve en las cirugías ahí pegado con mi papá. Y pues tuve la bendición de tener un gran papá. Mi papá era súper buena gente, era cero regañón, era un papá que te estimulaba mucho. O sea, nunca me dijo no puedes, nunca me dijo eres un tonto. Eso son palabras que no existían en su vocabulario. Y eso hace que la personalidad, pues, se te vaya formando con más seguridad. Es muy importante que todos como papás hagamos sentir al hijo que es un poco más de lo que es, ¿no? Porque me imagino que había veces que mi papá decía, o sea, realmente pues hacía cosas como todos los niños y luego como todos los adolescentes y bueno, uno no nace sabiendo, ¿no? Pero fue un estímulo muy grande. Me tocó hacer, yo creo que juntos con mi papá, me tocó haber hecho más de 10,000 cirugías juntos. Entonces fue una bendición porque aunque yo era el que estaba operando, pues tenerlo a un lado siempre realmente te daba paz mental, te daba tranquilidad. Cuando se llegaron a presentar mis primeras complicaciones, tener a alguien a un lado en quien apoyarte
es invaluable. Todos los compañeros médicos, cirujanos que lo vean, realmente van a saber la soledad que uno siente en un quirófano cuando llega a tener una eventualidad o una complicación, porque todo depende de uno. Totalmente. No hay nadie a quien recurrir ahí. Entonces, realmente hasta el último día que él físicamente pudo antes de enfermarse, él estuvo. Y ya tiene un par de años que falleció, pero pues se le recuerda bien, se le recuerda a diario. Fue muy buen papá, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que aprendiste más de tu papá como persona y en el ámbito laboral, a final de cuentas? Como médico. Yo creo que realmente fue más que temas, que obviamente me pasó muchos tips, ¿no? Hubo algunos tips que no venían en los libros, cómo evitar el temblor al operar, algunas cuestiones muy específicas, ¿no? Pero más que nada, él era una persona muy ecuánime. Él nunca perdía los estribos, él jamás se enojó y aventó alguna pinza, él jamás le gritó a alguien del personal. Él era súper amado por todo el personal porque era bien barco. Yo era el que se encargaba de meter ahí cintura. Pues todos los correctivos de conducta, ¿no? Y en la inmadurez pues era mucho más explosivo yo. Ya después con el paso del tiempo le aprendí a él y pues te vas calmando y realmente te das cuenta que debes de tener la cabeza completamente fría para poder pensar claramente. Totalmente. Entonces, ya aparte la experiencia te va dando esa tranquilidad de cualquier cosa que se presente, ya sabes cómo resolverla. Es como brincar en un pie. Si tú has brincado 10, 15 mil veces en un pie, vas a saber brincar perfectamente en un pie, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las cirugías, ¿no? Algo importante, decías, ha avanzado mucho en oftalmología. ¿Qué tanto? ¿Qué avance te ha tocado ver? Como tú dices tú, esas operaciones de ojos abiertos. Me llama mucho la atención de los oftalmólogos, el pulso. Claro. Son muchas cosas. Sí, mira, cuando realmente, cuando a mí me tocó comenzar a entrar en las primeras cirugías con mi papá, por ejemplo, una cirugía de catarata, tú abrías el ojo de lado a lado. Normalmente había una sonda de congelación que tú la metías y literalmente, como cuando pegas la lengua en un hielo o en algo que se queda pegado, pegaban el cristalino de esa manera y literal lo arrancaban del ojo. Entonces, pues se creaba mucho daño, tracciones en retina y bueno, era todo un tema, pero era lo que había, ¿no? Era para gente que estaba completamente ciega, que ya nada más veía luz, entonces los pacientes empezaban a ver pues ya como que más figuras, un poco más, luego les ponías un lente de contacto y el paciente ya te alcanzaba a ver súper mal, pero pues ya podían ser independientes, ya podían vestirse, comer y hacer diferentes cuestiones. Después de eso viene la cirugía extracapsular, que todavía se abría el ojo de lado a lado, pero ya era algo mucho más moderno, ya con lente intraocular, y ya el paciente tardaba un mes en recuperarse, pero todavía quedaba graduación y todo. Después de eso viene ya la cirugía, la microcirugía, que esa es la que ya me toca a mí. Y ahí ya las incisiones se redujeron, hasta ahorita andamos alrededor de 2.2 milímetros, 1.9 milímetros. Es una incisión que la puedes dejar sin sutura si quieres. Es una cirugía que antes te duraba 1 hora, ahorita duramos 10 minutos en hacerla. No duele nada. El paciente pudiera irse sin parche. Yo en lo personal prefiero parcharlos unas horas, unas 4 horas, pero el paciente el día siguiente está viendo claro. Y no solo eso, es tan precisa la cirugía hoy en día que tú ya puedes utilizarla como para corregir graduación. Entonces hay pacientes que tienen muy poquita catarata, que empiezan apenas a tener incomodidad, pero los operas y se quitan los lentes. Normalmente, alrededor de los 55, 60 años, ya no se les hace láser a los pacientes porque ya traen cambios en el lente dentro del ojo. Entonces mejor se cambia ese lente, ¿no? Pero antes había 2, 3 equipos que se utilizaban y ahorita, bueno, pues como puedes ver aquí en la clínica, hay cuartos y cuartos de equipos y podemos medir el ojo de muchas formas diferentes. Si tú tienes diferentes tecnologías para medir el ojo y te da el mismo resultado con diferentes tecnologías, entonces quiere decir que las mediciones concordantes están bien tomadas y eso te da un alto nivel de precisión.
eso te da la confianza de poderle decir al paciente, ¿sabes qué? Yo te voy a operar, vas a ver claro, vas a dejar de usar lentes. Si te ponemos un lente premium que sea para multifocalidad, vas a dejar de usar lentes de cerca. Entonces los pacientes realmente logran vencer el curso de la naturaleza de una manera con una tecnología que es muy sorprendente, porque lo normal es que todos después de los 40 años utilizamos lentes para leer. Sí. Es parte de la vida. Sí, empieza a perder la vista también, así, Pues ¿no? es como tener arrugas O o como canas. tener canas, es parte de la vida, eso va a suceder. Pero hoy en día, con esta tecnología, tú ya puedes hacer que los pacientes no utilicen lentes de lectura. Y eso realmente, pues, es ganarle un poco al proceso de envejecimiento. Que creo que en la medicina, pues, todo va a ir evolucionando hacia ese punto, ¿no? Ya no sé si viste la noticia hoy que los rusos están anunciando una vacuna anticáncer. Sí, qué O sea, bendición. las células madres también ve cómo van evolucionando. Entonces, la medicina que ejercemos hoy en día, cuando menos en mi especialidad, es una medicina que es altamente satisfactoria. ¿Por qué? Pues porque a nosotros no se nos muere nadie. La verdad es que es completamente excepcional, a menos que alguien tuviera un infarto o algo. Pero también es muy raro porque está monitoreada con anestesiólogos y se les hace valoraciones prequirúrgicas antes. Entonces el paciente viene completamente checado para que no tenga ninguna eventualidad. Yo tengo una pregunta, digo, ahorita la tecnología tan avanzada, los que no conocemos, ¿qué tanto porcentaje, no sé si podrías manejarlo así, es el aparato y la mano del doctor? Porque vemos que todos son segundos. Claro. O sea, es magia, ¿no? Todavía es muy dependiente del cirujano. Por ejemplo, con ChatGPT ahorita, ¿no? Con la inteligencia artificial. Yo suelo medir cómo va ChatGPT. Y si tú le preguntas a ChatGPT respecto a oftalmología, te va a explicar muy bien la generalidad o una enfermedad, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, le pones un caso clínico preciso, ¿sabes qué? Tengo un paciente con determinado estrabismo, tanto mide el estrabismo, y le das toda la historia clínica y le dices, hazme un plan quirúrgico para saber qué músculos tengo que operar, cuántos milímetros, que todo el plan quirúrgico que armamos normalmente, todavía ChatGPT no logra darlo. Hay algunas, cada vez es menos artesanal o menos artística la cirugía, o sea, cada vez es más, pues no aparatos, sino que hacemos los cálculos y ya sabemos precisamente qué es lo que hay que hacer durante la cirugía. Antes no, antes yo me acuerdo que cuando iba a congresos de mi papá, la medicina basada en evidencia, era muy común que los doctores dijeran, ¿sabes qué? Pues lo que yo hago es esto. O lo que yo creo en este caso es esto. Y ahorita no es así. Ahorita no es nada de que yo creo. Ahorita necesito que un artículo, que sea un doble ciego, haya hecho el estudio, se haya probado en laboratorio, en animales, en pacientes, y esos resultados sean reproducibles. Porque tú tienes que tener un índice de éxito, cuando menos en la cirugía refractiva y el segmento anterior, que es lo que hago yo, que esté cercano al 99%. La medicina nunca va a haber un 100%. Siempre hay un pequeño porcentaje donde van a entrar complicaciones y eventualidades que están libres de la mano de cualquiera, ¿no? O sea, un paciente que pueda tener una infección, un paciente que pueda tener una reacción a un medicamento, X número de cosas que van a suceder y es parte de la estadística. Pero en estos tiempos, menos del 99% empieza a ser muy inaceptable. Porque si tú te pones a pensar que imagínate que tú tienes una cirugía que tiene un índice de éxito del 75, del 80%, que tú dices, pues está muy buena, ¿no? Sí, claro. Sí, pero de cada 100 pacientes que operes, 20 se van a quedar ciegos. Entonces, cuando ya lo ves así, Ya no es inaceptable. Sí, sí. ¿Sabes qué? Porque yo puedo ser de esos Ese 20. Entonces, esos porcentajes en medicina empiezan a ser inaceptables. Entonces, la mayoría de los procedimientos que nosotros hacemos andan alrededor del 99% de efectividad.
porque si no, como nosotros como doctores nos volveríamos locos. Imagínate de cada 100 que operes, tener 20 complicados, Pues no. ¿no? Te vuelves loco, es un estrés fuerte para los médicos. Oye, ¿qué satisfacción te da como oftalmólogo? Porque al final de cuentas es una calidad de vida de esa persona que entra a la que sale después de una cirugía. Es muy padre, Sí, es ¿no? muy padre. Realmente no mucha gente tiene la oportunidad de salvar una vida o de Cambiarla. poder cambiar una vida y eso es algo muy satisfactorio que experimentarlo alguna vez Sí. en tu vida, pues es altamente, ¿cómo te podré decir? Pues te alimenta el alma, más que el ego. Sí. Te alimenta el alma, ¿no? O sea, porque yo creo que ya con el paso del tiempo, a lo mejor cuando estás muy joven, muy recién salido, pues necesitas como reconocimiento y que sepan que eres bueno. Pero ya con el paso del tiempo, pues como que empiezan a cambiar ahí las prioridades y ya lo que te importa es dormir tranquilo, Totalmente. poder saber que lo que vas a hacer va a salir bien en ese día, porque ya en el punto, por ejemplo, que hemos llevado nosotros la clínica, pues todos los especialistas que tenemos aquí Sí. son de mi más plena confianza, son altamente calificados. Es muy padre esta nueva dinámica que hay de la medicina, porque antes no era así, pero es muy padre que tú puedas tener un equipo en el que siempre dos cabezas piensan mejor que uno. Entonces, apoyarnos unos a otros y tener un grado de éxito y de efectividad tan alto, pues te da mucha tranquilidad y a fin de cuentas, pues es lo que tú quieres, ¿no? Y lo que te gusta. Claro. Y eso es la mejor publicidad que te pueden hacer. Porque tú podrás estar en redes y podrás tener toda la 20 mercadotecnia que espectaculares, ¿no? quieras, ¿no? Pero las complicaciones no se pueden ocultar. Si tú no eres un buen médico o no eres un buen cirujano, ahí van a salir a flote. Más ahora en esta época en Sí. redes, ¿no? En esta época en redes Es muy complicado. tienes que saber que lo que haces está bien hecho para tú poderte exponer a las redes y ofrecer pues las garantías que estás ofreciendo, ¿no? ¿Cuántos años ya, Mariano? Yo tengo, en la oftalmología tengo 20 años. ¿Algún caso que te haya movido, te haya conmovido, que sea que lo recuerdes todavía? Pues fíjate que hubo un caso de una señora que tenía como 5 años más o menos sin ver. Y por ahí debe de andar porque lo tenemos documentado. Y pues a la señora no tenía dinero, le hicimos descuento para que le saliera lo más barato que se pudiera el costo, pero pues la idea era documentar ese caso porque apenas estábamos empezando con la publicidad en redes, ¿no? Y bueno, se le opera a la paciente, se le pone un parche y al día siguiente viene y estaba el muchacho de mercadotecnia grabándola. Y cuando quita el parche, pues parecía que estaba montado y no estaba montado, ¿eh? O sea, se le quita el parche y la señora, ya veo, y la hija se pone a llorar. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, el camarógrafo dice, casi lloro, ¿no? Así, Cuando pues lo veo. claro, eso te cambia una vida. Así es. Eso está documentado en video. Ay, qué bonito. Y bueno, era una risa porque pues las enfermeras, ya sabes, ¿no? Como dice el doctor, parecía la Rosa de Guadalupe, me dijeron. El airecito nada faltaba. Pero qué bonito Pero el todo poder. todo ese reel o toda esa documentación que tuvimos, todo es real, ¿eh? Si todo no van es a pensar real, que... sí. Y me imagino como tantas satisfacciones, algún caso también a lo mejor que ha sido frustrante porque no has podido hacer algo por esa persona. Sí, bueno, me acuerdo, por ejemplo, el caso de un niño, hijo de un bombero, y entonces el niño lo traían en uno de sus portabebés en el carro, y cuando sacan el portabebé, el niño, no me acuerdo si no estaba amarrado, algo pasó, pero se les cae el niño con el portabebé y con el cinturón de seguridad se lo encaja. Y entonces le entra de una manera que se protruye el ojo, se le sale el ojo completito. En ese momento no estaba yo, entra mi papá. En teoría, un ojo que le sucede eso, pues no se puede volver a acomodar y hay que quitar el ojo completo, pero era un niño, debe haber tenido 5 o 6 meses.
Y entonces mi papá le hizo unos procedimientos ahí en órbita, logró acomodar el ojito otra vez, se salva el ojito. eh, Después de eso llego yo y le hago otro procedimiento para terminar de afinar. El niño comienza a crecer y después tenía un poquito de déficit visual, pero veía ese ojito. Tuvo ahí una cicatriz en retina y luego se desvía ese ojito un poquito. Cuando ese niño va a entrar a la primaria más o menos, pues el niño se sentía acomplejado por la desviación ocular, ¿no? Entonces luego ya lo operamos de la desviación ocular y el ojito le quedó derechito, gracias a Dios. Y es un niño que ahorita debe tener como 15 años, yo creo. Wow. Y ¿Y lo has visto? sí, bien, sigue siendo mi paciente y todo. Ah. Pero me acuerdo que esa foto mi papá me la manda por el celular, de que dice, mira, esto pasó. Y entonces hablábamos por teléfono para armar el plan, ¿no? Y es una foto, yo creo que de las más impresionantes que me ha tocado ver a mí. Era ver un ojo completamente de fuera, pues es impresionante, Claro. ¿no? Entonces me acuerdo mucho de ese caso. Y el niño está como si nada. Y pues ya es un grande, ¿no? Pero de niño era súper cariñoso. Llegaba y me abrazaba y lloraba. Y era súper, súper buen niño, ¿no? Y también tiene mucho que ver, yo creo que el valor humano, ¿no? De los médicos. Sí, pues mira, realmente creo que es parte de la formación De que la van formación. dando. Y de lo que vas viviendo, ¿no? Porque estar expuesto al sufrimiento humano, Te hace más sencillo. pues te hace más sensible, ¿no? Todos somos humanos y tenemos ratos buenos y ratos malos, ¿no? Pero en general, los compañeros que yo tengo, digo que conoces a gran cantidad de mis amigos especialistas, ¿no? Todos son grandes personas, de grandes sentimientos, súper honestos. La verdad que creo que las facultades de medicina hacen un muy buen trabajo formando seres humanos, no solo médicos, ¿no? Totalmente. Sí, y eso se debe a los otros médicos que van pasando realmente eso, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de mi abuelo, que era una época completamente diferente a la que soy, pues yo me acuerdo que mi abuelo era orgullosamente médico, era un orgullo para él ser médico. El médico de la familia, ¿no? Y aparte, él decía que la palabra vale más que tu firma. Total. Y entonces eso es algo que yo me acuerdo que de niño me lo decía y que se me quedó muy grabado. Y que realmente tú no vas a exponer tu nombre ante nada. Y eso te hace pues comportarte de una manera adecuada siempre, ¿no? Algo bien importante que dices, orgullosamente cimarrón. Sí, yo soy cimarrón de la UABC. Y eso me da mucho orgullo porque me jacto de que conozco excelentes médicos que salieron de esa facultad. Sí, fíjate que la generación en la que estuvimos nosotros, el doctor Torres Sanginés era el director. Sí. Después fue el doctor Hurtado de Mendoza, que de hecho la hija del doctor Hurtado de Mendoza es nuestra jefa de glaucoma aquí. Ah, mira. El doctor todavía vive, está muy bien, ha venido aquí varias veces a la clínica, lo saludé, pero eran directores que con brazo de hierro llevaban la Facultad de Medicina y realmente no se bromeaba. Y el reglamento de la UABC aplicaba a toda la UABC menos a medicina. Ah, ¿tan así? Así era. Tú no, si el reglamento de la UABC decía que tú podías ir y pedir una revisión de examen y era tu derecho, y el maestro decía que no había reglamento. Yo me acuerdo una vez, fíjate, que salí mal en un examen, yo creía que no había salido tan mal, y pido revisión de examen, el doctor me dice, no te voy a dar la revisión de examen. Y pues mi papá era maestro en la facultad, él era maestro de oftalmo, mi abuelo era amigo personal de Torres Sanginés. Entonces dije, pues voy a ir con el director, como quiera me conoce desde que nací, ¿no? Sí. Y llegué, no hombre. Para atrás. Eres un inútil, bueno para nada, ponte a estudiar y un poquito más... Elevado. Más elevadas las groserías, ¿no? Para no no decirlas decirlo aquí, ya. ¿no? Pero sí, lárgate de mi oficina, así me corrió y nunca me volvió a parar. Nunca me volvió a parar ahí, fui y repetí mi examen y ya lo terminé pasando.
pero ese era el tenor de la escuela de medicina. Y en aquella época, si mal no me acuerdo, la UABC de medicina era segundo o tercer lugar nacional. Sí. Era una de las mejores del país. Y se prueba porque esas generaciones salieron grandes médicos. Sí. Ahorita digo, yo ya no estoy relacionado con la UABC, sé que sigue estando muy bien. Muchos de mis amigos ahorita Dan son clases, maestros, ¿no? ahí. Pero realmente fueron épocas pues muy encantadoras. La verdad es que la universidad es la mejor época de tu vida. Totalmente. Porque hay mucha gente que dice, es que La medicina, prepa, ¿no? son muchos años. Sí, muchos años y ya estás colgando unos 9 años, 10 años de tu vida. Pero son los mejores años de tu vida. Si tú pudieras escoger estar en la universidad 10 años, la verdad, no devolverías el tiempo y estarías... Totalmente. Claro, pues si era pura risa, Sí. era cero preocupaciones, estabas aprendiendo cosas diario. Realmente lo mejor que te puede pasar es durar muchos años en la universidad. ¿Cuál era tu materia así, coco, y con la que sí era barco, que se te hacía muy fácil? Los primeros 4 semestres son Ajá. muy duros. Ah, ok. Físico-química es muy dura porque yo no tenía un cerebro tan matemático. Luego, bioquímica, como es difícil relacionarlo directamente al cuerpo humano y eso, es complicada. Era como un filtro que teníamos todos ahí. Aparte que los maestros eran muy duros, ¿no? Farmacología era un filtro también. Eran todos los medicamentos, todos los que existen, eran muchas familias, los medicamentos cambian día a día, era complicada, ¿no? Pero yo me acuerdo que el primer examen que hice en la facultad, yo venía del CETIS. Y según yo, pues venía súper bien preparado, sí, claro. Y X. Y el primer examen que hice fue embriología. Y embriología, todavía me acuerdo que era la célula y era de la página 1 a la página 103. Eran 103 páginas las que teníamos que estudiar para el examen. Y según yo estudié como nunca en mi vida, la maestra era la doctora Aura Arce. De hecho, ella es mi paciente ahorita. Ah, mira. La operé, la acabo de ver como la semana pasada. Y le recordé, dices. No, era una excelente maestra, ¿no? Pero me acuerdo mucho que en ese primer examen me saqué 32. Y me acuerdo que me dio un miedo porque dije, es que estudié como nunca en mi vida. Y saqué 32. Me saqué 32. Entonces, pues me di cuenta que estaba mal como estaba estudiando. Que realmente los exámenes que había hecho el resto de mi vida no tenían nada que ver con una carrera profesional. Todo era muy diferente. Los exámenes eran complicadísimos y ese fue algo que me hizo dar un golpe de timón pues para realmente calmarte. A ver, calma la fiesta, calma las salidas, porque pues yo tenía a todos mis amigos en Derecho, Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Administración de Empresas, Mercadotecnia. No, pues semana cultural, 2 semanas, borrachera intensa, fiesta, no había clases, por cualquier cosa se ponían en huelga. Sí, sí. Se ponían las facultades en huelga y no había clases. Y, pues todo era fiesta, ¿no? Sí, sí. Y en medicina, pues también es fiesta, pero es fiesta estudiando. A ver, todos con el libro. Quieren cheves, traigan cheves, pero es estudiando toda la noche. Y pues, como quieran, te atacas de la risa y juegas dominó y... Pero estudiando. Pero estudiando. Nada en el antro, nada. O sea, algo bien importante que me ha tocado cuando vas al programa, es que la visión, si no tuviéramos esa cultura nosotros como padres de llevar a nuestros hijos y detectarlo oportunamente, sería la gran diferencia. Sí, claro. Y eso a mí me gusta para que la gente tome conciencia de la importancia. Y ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho. Realmente las maestras ahora están altamente capacitadas para detectar a los niños a tiempo. En el caso de los niños es muy importante. Una, porque alrededor de los 3 años hay un tumor maligno que se llama retinoblastoma, que si lo detectas a tiempo le puede salvar la vida al niño. Entonces es importante las revisiones por ese aspecto. Es raro el tumor, pero no es inexistente. El otro tema importante es que la visión en el cerebro se desarrolla del nacimiento a los 8 años. Antes, si te acuerdas, los niños empezaron a entrar como a los 7 años a la primaria. Y no seas kinder. Así es. Entonces, ¿qué pasaba? A los 7 años ya estás muy cerquita del término de tu maduración visual.
es cuando empiezan a aprender a leer y escribir, y es cuando empiezan a copiar del pizarrón, y ahí se daban cuenta que no veían, pero ya era muy tarde. Sí. Ahora, si tú te fijas en los jardines de niños, segundo, tercero de kinder, ya los niños ya empiezan a aprenderse los números, ya empiezan a escribir, y entonces rápido los detectan. Ya tenemos un gap mucho más amplio. Ahora, todos los niños cada año se deberían de revisar desde el nacimiento, pero bueno, ya es una ganancia que las maestras te los detectan a los 4 añitos, ya tienes un periodo de tiempo para poderle poner lentes al niño, poderle poner ejercicios de cada lado del ojo, ¿no? Entonces se puede decir que si tenemos esa cultura desde chiquititos, traerlos al oftalmólogo, como lo llevamos al pediatra, vaya, Así y es. detectado, se puede hacer un gran abismal la diferencia. Así es. De hecho, imagínate, por ejemplo, que el cerebro es como una computadora. Entonces, en esa computadora se está desarrollando un software, un programa. Y imagínate que tú naces con 5 megapíxeles, Okay. como una cámara, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú empiezas a recibir imágenes y visión, ese cerebro empieza a mejorar los megapíxeles. Se va a 10 megapíxeles, a 15 megapíxeles. aclara. Imagínate que 100 megapíxeles es el 100% de visión. ¿Okay? Si tú tienes un niño que con un ojo no te está viendo bien o con los dos no te está viendo bien, entonces le está llegando una imagen al cerebro de 5 megapíxeles y el cerebro se va a desarrollar a 5 megapíxeles. Ya está ahí. Después, cuando terminan a los 8 años, esa maduración se cierra y ya no hay nada que hacer. Ya tú, aunque le pongas lentes, Ya no hay cómo ese avance. niño nada más te va a ver esa cantidad de visión. Imagínate, por ejemplo, que un niño quiera ser piloto y no O alcanza. cirujano. Pues, ajá, pero imagínate trabajos más como, por ejemplo, imagínate que tú quieres trabajar en la policía y te dicen, ¿sabes qué? Para tú pasar los controles de los exámenes de control y confianza y tú portar un arma, tú tienes que ver 20-20. 20. Porque si tú no ves 20-20, puedes confundir a alguien y matarlo. Entonces, por eso son esos requerimientos. Entonces, si esos niños no se les desarrolló la visión adecuadamente, hay muchas profesiones que se le pueden truncar. Y que el niño crezca con la frustración de no poder ser lo que él quiso en su vida, ¿no? O sea, aquí lo importante de los padres de familia que nos están viendo que tengan esa cultura, que no se Así esperan es. que llegue la maestra, ¿no? Así es es. como el niño que se pega mucho a la televisión para verla. Eso es en el caso del desarrollo visual. Pero también está el caso de enfermedades como el glaucoma. En el glaucoma, ¿qué sucede? Imagínate que el ojo es como una cámara que tiene un sistema de lentes y el nervio óptico es como el cable de esa cámara que tú conectas a la computadora y el cerebro es la computadora. Tú necesitas que todo funcione correctamente para poder ver. Si en el ojo un lente no está transparente, vas a ver borroso. Si en un ojo el cable se secciona o se daña, no manda la información y no vas a ver. Si en el cerebro tienes un golpe, un tumor, una hemorragia, en el área de la visión, no vas a ver tampoco. Entonces, tú necesitas que todo el sistema funcione bien. Por eso es tan común, por ejemplo, que nosotros detectemos tumores de cerebro. Porque de repente se empieza a alterar un poco la visión, empiezan a haber algunos fenómenos, los revisas y dices, algo está pasando en el cerebro. No es el ojo se ve bien. En el caso del glaucoma, lo que sucede es que el cable que conecta el ojo con el cerebro, las fibras nerviosas sistemáticamente se empiezan a morir. Y el paciente empieza a perder visión de afuera hacia adentro. Y se da cuenta hasta que está muy avanzado. El tema es que no duele, no duele, no se siente nada. Tú empiezas a perder y no sientes hasta que de repente te empiezas a tropezar con el escalón. Me tocó, por ejemplo, el caso de una muchacha que a ella le gustaba montar y de repente no vio el caballo, volteó y chocó con el caballo y se cayó y se golpeó el ojo. Entonces vino por el golpe en el ojo. Pero a la hora de que la vimos, ¿cómo es posible que no hayas visto un caballo, no? Entonces le hicimos estudios y resultó que tenía un glaucoma y había perdido su visión periférica, ¿no? Sé que el glaucoma es mucho hereditario, ¿no, doctor? Hay diferentes tipos de glaucoma. Es súper hereditario el glaucoma primario de ángulo abierto. Hay otros que no. O sea, hay, por ejemplo, hay algunos medicamentos que tú te los pones y te pueden subir la presión del ojo y causar
activar como ese daño, ¿no? Hay otros como golpes que pueden ser, hay otros como los diabéticos. En el diabético el ojo empieza a dañarse los pequeños vasos y lo que intenta hacer el cuerpo es generar vasos para llevar oxígeno. Pero esos vasos no son suficientemente buenos para llevar la sangre y funcionan como si fuera una hiedra. Imagínate que tú tienes un drenaje y ese drenaje se empieza a llenar de ramas y esas ramas tapan el drenaje. Ok, esos vasos van y tapan el drenaje, eso se llama glaucoma neovascular. Y un glaucoma neovascular es un glaucoma maligno que no responde. Ahorita ya hay muchas cosas, ¿no? Sí. Pero antes era el preámbulo de la ceguera, ¿no? Cuando tú tienes un paciente con un glaucoma neovascular diabético, quiere decir que todo el cuerpo está tremendamente dañado. Muy seguramente ese paciente está a punto de que le amputen una pierna, si no es que ya se la amputaron, está a punto de que esos riñones fallen y se vaya a diálisis o hemodiálisis. Por eso es tan importante cuando nosotros revisamos y vemos daño diabético, nosotros sabemos más o menos cómo está el resto del cuerpo. Porque si tú te pones a pensar, la retina es la única parte del cuerpo donde tú puedes ver todos los vasos de los órganos sin tener que abrir el ojo. A ver, explíqueme un poquito. Por ejemplo, cuando tú te asomas a la retina, tú ves los vasos que están nutriendo el ojo. Esos vasos, por ejemplo, cuando hay hipertensión, tienen ciertos daños. Cuando hay diabetes, esos vasos tienen ciertos daños, pero ese daño no es nada más en el ojo, es en todos los vasos del cuerpo. Entonces, lo que está pasando en el ojo es un reflejo de lo que está pasando en el hígado, el riñón, el corazón, el cerebro. Entonces, por eso nosotros podemos ver un paciente que no sabe que es diabético y decirle, ¿eres diabético? Nada más por eso. Ajá, no te has hecho estudios, pero ya eres diabético. Y podemos saber más o menos cuántos años tienen de diabético. Porque, por ejemplo, si tú tienes una retinopatía diabética proliferativa, que es un estadio ahí, tú sabes que el paciente tiene que tener unos 10 años mínimo de un mal control diabético. Entonces tú lo ves y le dices, ¿cuánto tiene de diabético? Algunos te pueden decir 10, 12 años, ¿no? La mayoría andan más o menos coinciden, pero hay unos que te pueden decir, tengo 3 años de diabético. Y tú le puedes decir, tienes 3 años cuidándote súper mal y tienes más años atrás de diabético que no sabías. Ahí es cuando se los mandamos a David Bernal, al endocrinólogo. Trabajan en ¿Por conjunto. qué? Porque todo lo que nosotros hagamos para salvar la vista de ese paciente, si no tiene un buen control diabético, no sirve de nada. El origen. Sigue progresando. La piedra angular es realmente trabajar en equipo con un endocrinólogo. Y es las fusiones, ¿no? Que se realizan para la salud y estar bien en todos los aspectos. El problema es de raíz. Sí, claro. Sí, y realmente a mí, por ejemplo, con David Bernal me ha funcionado muy bien. Una, pues porque es mi compadre, es un amigo mío de toda la vida. Estudiamos juntos toda la carrera. Estudiamos en mi casa o en su casa. Realmente él... Se conocen sus formas de trabajar perfectamente. Nos conocemos perfectamente, pero ¿sabes qué? Sé lo buen médico que es. Entonces, realmente sé que él me va a preparar al paciente bien para cuando yo requiera hacer una cirugía. Sé que los va a controlar perfectamente bien. Entonces, muchas veces luego no es tan sencillo encontrar un match así. ¿Sí? Alguien que sea de toda tu confianza, porque yo sé que lo pongo en sus manos y el paciente va a estar bien. A menos que el paciente no se cuide o no se tome el medicamento. Pero él tiene la gracia de poder enderezar a esos diabéticos mal portados, ¿no? ¿Y qué tan importantes estas fusiones para que, por ejemplo, muchas enfermedades, doctor, se dice que el ejercicio, la salud, tiene mucho que ver para estar bien? ¿En la vista también? Sí, claro. La alimentación, el ejercicio, porque uno lo pensaría, no sé, pues en la diabetes, en problemas del corazón, ¿en la vista también? Claro, es que somos lo que comemos. A fin de cuentas, todos los órganos se surten con los mismos vasos, el corazón va y surte todo. Entonces, los daños que se va teniendo por enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y la hipertensión, que realmente son las más comunes, y que la hipertensión, pues la verdad es que muchos nada más tenemos que llegar
a la edad adecuada para tener hipertensión, ¿no? Realmente creo que somos lo que comemos y creo que también el ejercicio ayuda mucho a que mentalmente estemos estables, que ese es todo otro Es tema. otro tema. Todo otro tema, ¿no? Que está relacionado a la salud de todo. Que la verdad en estos días, si tú te pones a Es pensar, cierto. la tecnología lejos de liberarnos de estrés, Nos estresa. pues yo creo que nos estresa más y que nos deja más sin tiempo, ¿no? Totalmente. O sea, Para, aunque sea ver un árbol, ¿no? no hay ni un descanso. Acuérdate cuando éramos niños, cómo Sí. nuestros papás y la gente se sentaban a platicar, disfrutaban, y ahorita ya no disfrutan. O ibas de en la nada. carretera, ibas contando los árboles que iban pasando, ¿no? Sí. 1, 2 o los kilómetros iban Sí. y ahorita están así conectados. Sí, claro. Sí. Entonces, eso se trata, yo creo que es algo complementario. Digo, antes de acabar esto, me gustaría, para toda la gente que nos está viendo, ¿qué ofrece Curiel Vision Center? Bueno, yo siempre tuve una ilusión con mi papá de poder tener un centro que fuera de alta especialidad. Realmente mi objetivo desde el inicio fue que aquí en Mexicali se pudiera ofrecer lo mismo que un paciente pueda recibir en San Diego, en Los Ángeles, en Suiza, en Alemania. Y sobre esa fue la meta siempre. A mí siempre mi hobby fue comprar equipo. Yo soy un apasionado de la tecnología. Realmente yo, lejos de mis gastos banales, son equipos de oftalmología. A mí eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Y poco a poco, con el paso del tiempo, nos fuimos equipando. Ahorita, pues prácticamente toda la tecnología, la última tecnología que hay, la tenemos disponible. Mexicali siempre ha sido un referente en la oftalmología. Totalmente. O sea, a diferencia de otros estados, Mexicali ha tenido muy buenos oftalmólogos, tiene centros completos. Entonces, pues creo que hemos logrado cubrir las expectativas de lo que la población puede esperar de oftalmología, tanto aquí como en otros centros de amigos y compañeros. Y creo que se les ofrece tecnología del más alto nivel. Somos cirujanos que hemos hecho miles de cirugías con unos índices de éxito muy altos. Creo que estamos por arriba de la estadística, porque normalmente nosotros tenemos ciertos procedimientos y tenemos estadísticas de cuántos pacientes deben de tener complicaciones, eventualidades, y todo eso ya lo tenemos medido. Y por lo que yo veo, tanto aquí como pacientes que veo de otras clínicas, pues son pacientes que normalmente están bien operados, que es muy raro ver complicaciones ya aquí en Mexicali. Ya creo que lo que le falta a la ciudad es que las instituciones puedan darles acceso a la gente que no puede pagar, ¿no? Totalmente. Porque es un problema de salud muy importante. Todo mundo vamos a tener problemas de los visión. ojos. Todo mundo. Tarde o temprano. Sí. O sea, puede ser una cosa u otra, pero si no te pasa nada y estás perfectamente sano, vas a tener cataratas, porque es parte de la vida. Si vives lo suficiente, vas a tener, ¿no? Entonces, creo que ese sector de la población falta cubrírsele adecuadamente, ¿no? Así que ya sabes, estamos en Curiel Vision Center. La ubicación, redes sociales, y siempre yo creo que también sacan mucha información que es importante porque tenemos diferentes especialistas. Sí, claro. Bueno, yo fui armando el diferente equipo aquí, ¿no? El doctor José Luis Villa es nuestro retinólogo. Él se entrenó en la médico militar. Es un excelente retinólogo. Creo que ahorita está en su clímax de buen cirujano. Son altamente exitosos sus procedimientos. El que está de jefe del área clínica aquí con nosotros es el doctor Héctor Arias. Él es un cirujano oftalmólogo que está subespecializado en córnea. La doctora Laura Hurtado, ella es nuestra subespecialista en glaucoma. Es buenísima atendiendo glaucoma. Es una gran cirujana también. La doctora Bianca Rendón es la que nos apoya en oculoplástica. Ella es una oftalmóloga
que se subespecializa exclusivamente en párpado, órbita y vía lagrimal. Okay. Entonces, al dedicarse ella específicamente a esto, pues es una gran cirujana de párpado y de vía lagrimal. Le quedan fabulosas las cirugías, ¿no? Y yo las subespecialidades que hice, yo hice córnea, segmento anterior y enfermedades externas del ojo. Entonces yo me dedico básicamente a todo lo que es la parte anterior del ojo, toda la parte refractiva, de glaucoma y todo. Todos somos oftalmólogos y todos atendemos glaucoma y bueno, las enfermedades normales. Okay. Cuando ya hay un determinado o una específica enfermedad que se requiere subespecialidad, entonces se derivan con los diferentes subespecialistas. Y eso hace pues que puedas tener acceso a la opinión más experta. Y eso es algo súper complicado. No sé si alguna vez te hayas enfermado de algo delicado, pero cuando alguien se enferma de algo muy específico, de algo que es un poco difícil, encontrar a veces el subespecialista es súper complicado, súper complicado. Aquí y en Estados Unidos, ¿eh? Ahora, otro tema que también es complicado es encontrar un subespecialista que sea específico para tu enfermedad, pero que sea un buen médico, o sea, que realmente esté actualizado, porque luego uno no sabe realmente si estás teniendo la opinión de un profesional. Más, pues la mejor opinión, la ¿no? Mejor, o sea, que realmente luego digas, ¿sabes qué? Había este nuevo medicamento que se podía utilizar. Entonces, yo al momento de ir armando el equipo, pues fui escogiendo los médicos que me podían dar la máxima confianza, así como David Bernal. Pues tengo otros médicos, ¿no? Lo mismo sucede con los anestesiólogos, lo mismo sucede con los internistas que tenemos, con los neurólogos. Son todos especialistas que están probados, que son de nuestra confianza y que sabemos que es una buena referencia, ¿no? Exactamente, así que ya sabe, un excelente médico y aparte un excelente ser humano. Muchas gracias, muchas gracias. Fue un gusto entrevistarte. Ahora sí en esta faceta, Mariano, les voy a confesar, hicimos obra de teatro juntos cuando éramos niños en la base de Vaselina. Ella ya era artista, ella nació artista. Déjenme decirles a que ver, platica de una en vez. la primaria cuando estábamos, ella traía el pelo largo hasta la espalda, ¿verdad? El pelo lacio. Siempre tuvo esa vena artística. Ella era la imitadora oficial de Lucerito. ¿Y qué tal lo hacía, Mariano? Muy bien. Me parecía. Muy bien. Sí te parecías, sí te parecías. Aparte, pues la imitó toda la primaria, entonces la vi actuar cada año, ¿no? En todos los festivales. Exactamente, y como en la secundaria les digo que no había niños, pues los de primaria eran nuestros galanes. Así ¿verdad? es. Hicimos vaselina. Hicimos también, vaselina ¿no? juntos. Claro. Le digo al doctor Mariano así con su pelazo, me acuerdo de la copetón que traía, ¿no? ¿Cómo lo extraño? ¿Cómo lo extraño? Luego compartiremos eso. Gracias, Mariano. Gracias, Fue un placer entrevistarte. Gracias. Vámonos con más.